Xylella fastidiosa es una bacteria con enorme potencial de dañar o enfermar gran número de plantas de interés agrícola, ornamental y forestal. Provoca enfermedades de importancia económica, principalmente en cultivos leñosos como las viñas, cítricos, diversos árboles frutales de hueso, café y plantas ornamentales. La bacteria fue descubierta en el norte de California en el año 1880 y de ahí se ha expandido hacia el resto del continente americano y europeo. La bacteria se transmite por vectores biológicos o agentes transmisores de la enfermedad. Una vez que el insecto pica la planta infectada, adquiere la bacteria, la cual permanece en sus estructuras alimentarias hasta que pica una nueva planta y la transmite. Pese a todos los intentos por combatir este problema, la transmisión planta a planta por insectos dificulta poder aislar la infección y evitar que se propague. Los cultivos infectados presentan los síntomas típicos de deshidratación, como lo son la marchitez o decaimiento generalizado, pero en casos más agudos pueden llegar a secar las hojas y ramas y finalmente causar la muerte de toda la planta. La detención temprana es la única manera eficaz de luchar contra esta bacteria, y para ello es necesario el control y vigilancia permanentes para eliminar las plantas afectadas y luchar contra los insectos vectores. Hoy en Conciencia, el doctor Carlos Chacón Díaz, docente e investigador de la Facultad de Microbiología y del Centro de Investigaciones Tropicales, CIET, de la Universidad de Costa Rica, nos hablará de las líneas de investigación que se están desarrollando en el país para combatir la Xylella fastidiosa. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en Conciencia el día de hoy. Hablar de un tema interesantísimo, una bacteria, Xylella fastidiosa, que se descubre en 1880 en ciertas bodegas californianas asociadas al vino. Coméntenos esa parte histórica, interesantísima esta bacteria. Sí, esto es una enfermedad. Antes se me olvida, Carlos, ¿por qué fastidiosa? Eso me llama mucho la atención a mí. Fastidiosa yo creo que es un término más que nos ha complicado la vida a nosotros los humanos, porque durante muchos años la bacteria no era cultivable. Entonces, para poder cultivarla en el laboratorio se requieren medios especiales y bastante paciencia, porque son bacterias que pueden durar hasta un mes en crecer en un plato y a veces no se logra. Entonces, lo fastidioso que se le acuñó... ¿No se logra porque no crece o porque se contamina muy Algunas fácil? no crecen y porque todavía no hemos logrado emular algunas condiciones que ella ocupa en su condición natural en el laboratorio. Entonces, de ahí viene un poco lo de fastidioso, que es fastidiosa para nosotros. Bien puesto entonces el nombre. La bacteria no sabe que es fastidiosa, pero para nosotros... Pero para ustedes es un fastidio trabajar con ella. Exactamente, sí. Un poquito la historia. Esta bacteria viene de finales de 1800, 1880, 90, que se empieza a ver en California, en la producción de uvas, una enfermedad que empieza a quemar las plantas y de pronto se pierde la producción porque las uvas empiezan a caer. Entonces, Newton Pierce, que es había desarrollo de fruto, pero se caía. Exactamente. Newton Pierce, un fitopatólogo, describe la enfermedad, que sigue siendo, el mal de Pierce, como se llama la enfermedad en uvas, sigue siendo la misma descripción que hizo Newton Pierce a finales de los 1800. Y durante todos los 1900 no se sabía que era bacteria. Después se supo que se podía transmitir por vector y se transmitía también por injerto. Con la venida de la microscopía electrónica ya se empieza a ver que no es un virus, que era lo que primero se sospechaba por el tipo de cuadro que daba, que no era más como sistémico en las uvas, y se descubre bacterias en el xilema de las plantas, en los conductos que llevan los nutrientes. Y es a partir de ahí que se empieza a pensar en cambiar, ¿verdad?, que era un virus a una bacteria, y es como hasta finales de los 70s que se empieza ya a poder cultivar la bacteria en el laboratorio. Sin embargo, el término Xylella fastidiosa se pone hasta 1987, o sea, 100 años después de esa primera descripción de la enfermedad en California.
Y esto se debe principalmente porque la enfermedad después se vio en Brasil, y en Brasil afectó miles de hectáreas, millones de hectáreas de producción de naranja, donde tenían naranjas de buena producción, de buen tamaño, y de pronto las naranjas se volvieron pequeñas. Esa enfermedad se llama clorosis variegada de los cítricos, y ese empuje en Brasil hizo que se generara mucha investigación y desarrollo en el tema de Xylella. De hecho, Xylella es el primer fitopatógeno que se secuenció completamente el genoma en el 2000. O sea, prácticamente transcurrieron 100 años para la caracterización de la bacteria. Y eso se sigue porque lo que se ha visto es que... De verdad que es fastidiosa. Es bastante fastidiosa, y lo que se ve es que hay una diversidad genética bastante amplia, pero que los cuadros asociados a enfermedades tienden a ser un poco más monoclonales, o sea, más clonales. Un tipo de aislamiento que con una combinación fatal resultó ser letal para algunos cultivos. Obviamente la bacteria se estudia en cultivos de importancia económica, pero se detectan en plantas nativas, en ornamentales, en malezas. Carlos, hablemos un poquito de la distribución a nivel mundial. ¿Todo el mundo prácticamente se ha reportado? Prácticamente hasta hace poco, hasta el 2013, la enfermedad era americana y tropical, con una excepción de Taiwán, que ahora, de hecho, el año pasado se tiene una nueva especie que es Xylella taiwanensis, pero esto es bastante nuevo. Y es a partir del 2013 que se descubre Xylella fastidiosa afectando olivos en el sur de Italia. Olivos de 500 años, 100 años, olivos centenarios, que en 6 meses se secaron. Cuando los italianos empiezan a trabajar, se dan cuenta que está Xylella fastidiosa. Curiosamente, la cepa que encuentran se parece a una que se había descrito en Costa Rica, que pertenecía a Narciso. Y es ahí donde se hace un vínculo de que existía una posibilidad de que la bacteria viniera de Centroamérica. Y esa es una de las teorías que se siguen manejando. ¿Y se ha podido demostrar alguna relación? Sí. Exactamente. En estudios más recientes se ha visto que por lo menos la bacteria que más se parece a la que se detectó en olivo matando los árboles centenarios es muy parecida a una cepa que tenemos nosotros acá. Sin embargo, eso fue en el 2013. Al 2019, la bacteria ya se ha detectado en Francia, en España, un caso en Alemania y en otros cultivos que son de importancia económica para ellos. Entonces, hay todo un nuevo interés por parte de los europeos de ver cómo se hace una contención. Entonces, todo este concepto de que la enfermedad era americana, a partir del 2013 se cayó. ¿Qué otros cultivos? Hemos mencionado algunos. ¿Qué otros cultivos se ha asociado a la bacteria? Entonces, la enfermedad principal, el mal de Pierce, asociado a vid, los europeos están, digamos, latentes porque ellos tienen bastante toda su industria de vino, ¿verdad? Hasta ahora no ha habido afección, pero están en constante vigilancia. En olivos, en café, en cítrico, son como decir los cultivos principales afectados. Por ejemplo, la quemadura del café en Brasil es una enfermedad importante y es diferente a lo que nosotros vemos que es crespera del café, que Xylella fastidiosa se estudia acá a raíz de que los productores de café veían unos síntomas leves en las plantas de café, que eventualmente se pudo describir que eso era asociado a Xylella fastidiosa. Permítame hacer una pausa, ya continuamos con todas y todos ustedes. La Xylella fastidiosa afecta a más de 360 especies de plantas en todo el mundo. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con el doctor Carlos Chacón sobre una bacteria particular, Xylella fastidiosa, que afecta cultivos. Casualmente, Carlos, en Costa Rica, ¿qué cultivos ha afectado esta bacteria? Costa Rica es un caso, digamos, particular si lo vemos con respecto al concepto digamos, que tienen en Europa, que tienen una epidemia. ¿Por qué? Porque la bacteria es endémica.
Si uno empieza a buscar en diferentes malezas y en plantas, puede ser que Encuentra. encuentre y no le produzca ninguna enfermedad a la planta. Sin embargo, el inicio de por qué se estudia o por qué se empezó a estudiar Xylella empieza en que los productores de café en los 90 empezaron a ver ciertos síntomas en las plantas de café. Y entre los principales síntomas era que las hojas se les curviaban y perdían la simetría. Entonces ellos empezaron a llamar esos síntomas crespera, y de hecho el término se acuñó, así se llama la enfermedad. Crespera en el café. Crespera en el café. ¿Hace cuánto estamos hablando? El reporte de que había una relación entre la crespera y Xylella es del 2001. Esto lo empezó el grupo en el Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular, el programa de caracterización de virus y viroides. Hace 20 años, más de 20 años que la universidad hace investigación sistemática en Xylella fastidiosa, principalmente asociado a esto que era con café. Lo que se determinó es que Xylella estaba bastante diseminada en todas las zonas cafetaleras del país, sin embargo, los síntomas que producen son bastante leves. Y no afecta el fruto. No afecta el fruto, la bacteria no llega a fruto y no se tiene muy claro cuál es cuánto afecta la producción real del fruto. Interesantemente, el café también es una introducción, ¿verdad? No es una planta nativa americana, entonces tenía cierta susceptibilidad. ¿Por qué? Porque la enfermedad o la biología es un triángulo. Se ocupa la bacteria, qué tan patógena o no, o sea, qué tan brava, o por decirlo así, o puede ser, un insecto que se va a encargar de transmitir la bacteria. Ya le iba a preguntar casualmente, ¿son los insectos los vectores? Exactamente, es una enfermedad transmitida por vector, y plantas que tenemos desde las resistentes hasta las más susceptibles. ¿Cuál es el problema? Estos vectores aquí en Costa Rica son cicadélidos, que son hemípteros, cicadélidos, y estos bichos no tienen una especificidad por planta, sino que ellos lo que andan es viendo a ver cómo se alimentan del xilema de las plantas de una forma bastante promiscua, por decirlo así, y eso hace que sea complicado, o que la probabilidad de que un bicho de estos pique una planta, chupe de una planta infectada a una sana es muy alta. Claro. Entonces, y la variedad en un país tropical como Costa Rica es impresionante, la diversidad de potenciales vectores que existen. A diferencia de otras locaciones como en Europa, donde sí se tiene localizado un vector, que es el Philonus spumarius, como vector de Xylella. Interesante. Entonces, en términos de enfermedades, podemos ir de un extremo de que se cae el fruto de las uvas a café que no pasa absolutamente nada. Exactamente. En ese intermedio, ¿qué tipo de expresiones tenemos de Xylella? Exacto. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí en los cafetales se ven síntomas leves de crespera, que no pasa a más de eso. Sin embargo, por ejemplo, en plantas de narciso que se usan en ornato, eso sí hemos llegado a ver plantas que se llegan a secar, a morir, precisamente por la infección de la bacteria, porque cuando se hace el análisis se ve que está infestada. Claro. Entonces, ¿por qué al principio no se pensaba que era una infección bacteriana? Porque precisamente es una enfermedad progresiva, lenta, y se vuelve sistemática. En el momento en que llega a ese punto, que pueden haber pasado años, es que se empieza a ver la afección real, que es, claro, se seca y se Coméntenos, Carlos, me imagino que eso tiene implicaciones económicas y sociales tremendas. Claro, ¿verdad? Entonces, para las industrias, por ejemplo, la de vid o la de cítricos en Brasil y los olivos en Italia, el impacto ha sido abrumante. ¿Por qué? Porque tienen una afección real sobre el producto que ellos producen, ¿verdad? Y venden, negocian. Curiosamente, en Costa Rica, al café no ha tenido tanto impacto históricamente. Sin embargo, a partir de que se detectó Xylella fastidiosa en los olivos en Italia, la Unión Europea cerró el mercado de importación de plantas, y Costa Rica era uno de los mayores productores de plantas ornamentales en el mundo, que iban a Europa. Eso hizo que una palmera que se llama palmera enana, que habían hectáreas de hectáreas sembradas en la zona norte y ya estaban comprometidas y negociadas para ir a Europa,
la Unión Europea cerró las fronteras de un día para el otro. Y no se pudieron exportar. Entonces, el impacto que se ha tenido en Costa Rica en los últimos años por Xylella fastidiosa es indirecto, precisamente por un problema de comercio, de cierre de mercado, y eso ha hecho que más de 800 personas en la zona norte hayan perdido su trabajo directo, y empresas que se dedicaban a eso totalmente quebradas y reducidas, sin derecho a, digamos, no ha habido forma, no existe forma en que eso se vaya a cambiar en el mediano plazo, por lo menos. Increíble. Ya casi tenemos que hacer la segunda pausa, pero le voy a dejar planteada la pregunta. Esto ha llevado a que se tengan que coordinar una serie de esfuerzos entre el gobierno, productores y el sector académico, desde luego para potencializar una solución al problema. ¿Verdad? Dejémoslo ahí, vamos a hacer la pausa, regresamos en el siguiente segmento y seguimos hablando de toda una serie de factores biológicos que no nos ha alcanzado el tiempo para cubrir y ya nos queda un segmento. Ya regresamos con todos y todas ustedes. En ocasiones, hay plantas hospedantes que no muestran los síntomas pese a estar infectadas por la Xylella fastidiosa. Estábamos conversando con el doctor Carlos Chacón sobre los efectos de una bacteria conocida como Xylella fastidiosa. Planteamos en el segmento anterior la colaboración sector científico, gobierno, productores, y necesito que me cubra la parte del consorcio internacional que existe para darle cobertura a este importante tema. Perfecto. Si no hay armonía entre todos los ejes, y las experiencias en Estados Unidos y en Brasil así lo han confirmado, es imposible combatir una enfermedad como esta, una enfermedad que todavía se desconocen muchas aristas. En ese contexto, la Universidad de Costa Rica está participando en 2 proyectos grandes financiados por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea. Uno se llama PONTE y el otro XF Actors. Vamos más o menos por la mitad de los 2 proyectos, que son proyectos a 4 años, que precisamente son macroproyectos que buscan armonizar ese eje. Entonces, el proyecto incluye aspectos de biología básica, biología aplicada, pero el principal objetivo de los proyectos es que todo lo que se genere ahí llegue a la persona que tiene problemas, o sea, a los productores o a las personas de toma de decisión. Y es prácticamente obligatorio hacer eso. Entonces, nosotros estamos participando en el consorcio, son consorcios de 30 grupos de investigación cada uno, o sea, estamos hablando que hay tal vez 45, 50 grupos generando investigación sobre Xylella en un periodo de 4 años, precisamente para poder presentar una solución que permita de una forma rápida hacer un diagnóstico temprano, por ejemplo. Hay herramientas ya para hacer diagnóstico temprano. Se ha ido mejorando las herramientas, porque si dependemos de un cultivo, de una bacteria que dura un mes, con una probabilidad de éxito de cultivarla de 5%, eso no es eficiente. Entonces ahora se han generado un montón de desarrollos de estrategias moleculares, precisamente para poder hacer la detección lo más temprano que se puede. También hay un montón de grupos trabajando en formas de prevención, de tratamientos. Sin embargo, el tratamiento o la forma de contener la infección que hasta ahora ha sido más efectiva es el reemplazo de plantas susceptibles por plantas resistentes. Entonces hay muchos grupos trabajando en cruces para hacer mejoras y utilizar estas plantas en campos donde ya la circulación de la bacteria y los vectores es incontrolable. Entonces, la única opción es trabajar sobre las plantas resistentes. Prevención. ¿Hay posibilidad de prevenir el problema de que este cafetal que tenga la bacteria no se pase al otro cafetal? Es muy complicado porque el control de vectores es bastante ineficiente. Sin embargo, las experiencias en Estados Unidos, en Brasil y últimamente en Italia
hacen ver que si en el manejo integrado de plagas se contempla un poco lo de manejo de vectores y se trabaja sobre el reemplazo de plantas, pasar de plantas sensibles a resistentes, es factible mantener niveles de producción y mantener la bacteria bajo control. Un claro ejemplo es Brasil, donde en los 90s la clorosis variegada de los cítricos, que es la enfermedad por Xylella, era un problema número 1, pasó a bajar de categoría por dos razones. Uno, se empezó gracias a esta armonía, gobierno, academia, controlar el manejo de la producción de cítricos en Brasil. Y dos, porque siempre, como cualquier cosa, aparecen otras enfermedades que son peores. Sí. Entonces se da este equilibrio. Claro. Financiamiento, todo esto es caro. ¿Cómo se ha logrado el financiamiento de estos proyectos? Entonces, como esto ha sido una investigación sistemática que lleva más de 20 años, ya sea en biología molecular y nosotros en el Centro de Investigación Enfermedades Tropicales en los últimos años, se ha ido teniendo financiamiento para poder mantener sistemáticamente la investigación. En esta última etapa ha sido precisamente por la Unión Europea, que estos programas me han permitido, por ejemplo, contratar personal, porque los proyectos, más que incentivos para reactivos y eso, me obligan o me permiten contratar personal, y eso ha sido muy bueno porque a veces lo que hace falta es un poco de manos. Claro. ¿Participan estudiantes de maestría, de hay pregrado? Estudiantes participando en los proyectos y... Se generan tesis, me imagino, producto de las investigaciones. Se trata de generar tesis y involucrar a las personas de la facultad y siempre se mantiene una relación con el grupo del Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular, porque nosotros vemos más la parte de bacteria y tratar de caracterizarlas, y ellos están más abogados a la parte de hospederos y diagnóstico. Un poquito, tengo curiosidad la parte metodológica. Ustedes van al cafetal, encuentran la crespera, se traen las hojas. Exacto. Coméntenos un poquito toda esa parte del laboratorio, Carlos. Entonces lo que se hace es, sí, se recoge la muestra, se trabaja con el peciolo de la hoja, que es donde está pegado a la rama. Y lo que hacemos es legítimamente un picadillo, ¿sí? Un picadillo. Y ahí lo que hacemos es sembrarla en medios de cultivo especiales y lo dejamos crecer hasta 30 días. Si tenemos suerte, en ese procedimiento vamos a recuperar la bacteria. Muchas veces no se recupera porque hay otras bacterias que crecen más rápido que no permiten que veamos el crecimiento de una bacteria fastidiosa que sencillamente las otras bacterias crecieron sobre ella. Eso lo podemos llamar un falso negativo, es decir, la bacteria estaba presente, pero no fue capaz de reproducirse en el laboratorio. Entonces usamos métodos para detectar la bacteria indirectamente, para decir, esta planta está positiva. Ya le iba a preguntar por eso. Y después tratamos de hacer los aislamientos para poder trabajar sobre, ¿verdad? Que lo que usted dice, que si podría ser un falso negativo. Negativo. ¿Solo en café, en Costa Rica, digamos, tenemos afectación solo al café y ornamentales, o se ha encontrado en otro cultivo de importancia? Se han encontrado en diferentes plantas que podrían ser de interés económico, pero, por ejemplo, un árbol de naranja que lo usaron en un jardín, no así en una producción, en una producción de naranja, eso no. Pero sí, digamos, sobre todo hay zonas, por ejemplo, toda esta zona alrededor de la universidad, hemos detectado bastante. La presencia de la bacteria. Exactamente, en jardines. ¿Cuándo termina el proyecto, Carlos? Los proyectos están para terminar en el 2020. 2020. Entonces, se espera que ya ahí se tengan resultados contundentes. Exactamente. Vamos a estar muy pendientes de esos resultados. Ahí lo vamos a invitar el próximo año para que comparta con nosotros toda esa información. Encantado. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.